Bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a explorar Estambul, Turquía. Acompáñeme y vamos a ver qué encontramos en esta ciudad. Era hora de empezar a explorar esta ciudad. Aunque voy a ser honesto, se necesitan varios días para poder visitar este lugar como se debe, ya que es una de las ciudades más grandes que he visto, extendiéndose hasta donde la vista alcanza en ambos lados. La meta era ver algunas de las principales atracciones. Tenía 4 en mente: la Mezquita Azul, la Hagia Sofía, la Cisterna y el Bazar de Especies. Comencé desembarcando y era hora de buscar un taxi hasta la zona donde están las mezquitas. Debo admitir que esta ciudad hay que estar muy alerta, ya que para empezar, los taxistas que intenté tomar en la calle, al ver que yo era extranjero, intentaron cobrarme 3 veces lo que las aplicaciones me decían que costaba el viaje. Por supuesto, decidí usar el Uber para evitar cualquier tipo de cargo extra. Al llegar a mi destino final, el taxista había llamado a un amigo suyo llamado Oscar para que nos encontrara en la parada final, cosa que me sorprendió, pero él me aseguró que no era nada de qué temer, que él iba a mostrarnos la zona. Por supuesto, al no estar acostumbrado a este tipo de sorpresas, estaba a la defensiva y, para ser honesto, no me gustó, ya que creó una sensación de estrés que no me esperaba. Después de caminar un poco con este inesperado guía, me tranquilicé. Él nos mostró cómo desde la azotea de este hotel se podían ver ambas mezquitas. La verdad, fue una sorpresa placentera. Él insistía que tenía una tienda y teníamos que ir. 2, 3, start. Antes de las mezquitas quería visitar la cisterna de la basílica. Oscar nos llevó hasta ahí y nos dijo que nos esperaba afuera. Este lugar fue construido en el siglo VI durante el reinado del emperador Justiniano y tiene alrededor de 336 columnas, muchas de las cuales fueron recicladas de antiguos templos paganos. El propósito de este lugar era almacenar agua para el Gran Palacio de Constantinopla y otros edificios cercanos. Este lugar fue descubierto por accidente en 1545. Al salir de aquí, Oscar me esperaba, y pues para finalizar con su participación en mi día, decidí ir a ver a su tienda. Sorpresa, básicamente el objetivo era venderme una alfombra turca. Pero antes de esto, ya sabía todo el proceso, ya que fui testigo de un discurso similar cuando visité Kusadasi. Así que, malas noticias para Oscar, yo no iba a ser a su cliente y con este intento fallido de venta, terminaba el tour con él. Después de esto era hora de las mezquitas. Primero la Hagia Sofía, la cual ha servido como iglesia, mezquita y museo a lo largo de su historia. Fue construida como una catedral cristiana en el año 537, convertida en mezquita en 1453 y luego en museo en 1935. En el 2020 volvió a ser mezquita, por eso ahora solo se puede visitar el segundo piso. Esta tiene una serie de mosaicos ocultos. Cuando la Hagia Sofía fue convertida en mezquita, muchos de sus mosaicos cristianos fueron cubiertos con yeso, y estos mosaicos fueron redescubiertos cuando se convirtió en museo. Después de aquí, la Mezquita Azul, en la cual no pude ingresar ya que estaban en tiempo de oración, pero sin duda alguna, incluso por fuera, es impresionante. Recibe su nombre por los más de 20.000 azulejos de cerámica azul que decoran su interior y fue construida entre 1609 y 1616. Es importante mencionar que si van a visitar estos lugares hay que vestir pantalones largos y las mujeres deben cubrirse la cabeza con un velo. Tomen esto en cuenta y vistan de forma más conservadora.
Justo al lado norte de la Mezquita Azul está la tumba del sultán Ahmed. Aquí se encuentran 36 féretros. Este lugar es de gran importancia histórica ya que refleja la arquitectura y el arte del periodo otomano, así como la historia de la dinastía de este. Igual que en muchas otras ciudades, aquí también tienen este obelisco, el cual es de origen egipcio y fue erigido originalmente en el templo de Karnak alrededor del año 1490 a.C., para luego ser trasladado a Constantinopla, actualmente Estambul, en el año 390 después de Cristo. Y bueno, después de visitar estas atracciones era hora de caminar un poco por la ciudad y dirigirme hacia el mercado de especias, no sin antes de disfrutar un sándwich turco. Debo ser honesto, caminar por una de las ciudades más antiguas del mundo es bastante abrumador, pero a la misma vez, al estar fuera de un centro meramente turístico, me permitió ver cómo es el día a día aquí. Después de caminar alrededor de una hora llegué a mi destino final, el mercado de especias. Decidí visitar este ya que en Posadas visité el bazar y quería experimentar algo diferente. Este mercado fue construido en el año 1664 y su nombre original es el mercado egipcio, ya que aquí se comerciaban productos provenientes de este lugar. La gran cantidad de tés y especias que se venden aquí es increíble, se los recomiendo si son amantes de la cocina o del té. Y bueno, aquí terminaba mi visita. Solo pude explorar una minúscula parte de todo lo que Estambul tiene que ofrecer. Sin duda alguna, de volver aquí, creo que lo haría con tours organizados por una agencia, ya que como les dije antes, esta ciudad es enorme y mi experiencia explorándola por mí mismo fue abrumadora. Incluso para mí, que estoy acostumbrado a la vida en multitudes de la ciudad viniendo desde New York. Así que tomen esta información en cuenta antes de visitar, y si lo suyo no son multitudes, mejor tengan todo preorganizado para que su visita sea más placentera. Bueno, desde el centro de Estambul, este fue el video de hoy. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté. Recuerden darle like y suscribirse al canal, eso ayuda muchísimo. Nos vemos en la próxima. Pura vibra. Chao.